Cayo Octavio Augusto, el primer emperador romano, gobernó 43 años. Empezó como un joven inexperto, y terminó siendo César. Pese a no querer ser rey, ejerció como tal, y hoy día se le considera el más grande de todos los emperadores romanos. Debemos comenzar la breve historia de Augusto, el primer emperador romano, con su padre adoptivo, nada más y nada menos que Julio César, uno de los personajes más importantes de la historia de Roma, y clave en la desaparición de la República Romana y la implantación del Imperio Romano, del que el joven Augusto sería su primer emperador. El joven se convirtió en heredero de Julio César, tras el asesinato de este en el año 44 a.C. Una vez emperador, su primera orden de negocio parece haber sido el asesinato sistemático de cualquier rival político y partidarios de los asesinos de Julio César. La era del reinado de Augusto fue una edad dorada en cada aspecto. La paz que restauró y mantuvo provocó que la economía, las artes y la agricultura florecieran. Un ambicioso programa de construcción fue iniciado, en el cual Augusto completó los planes hechos por Julio César, y luego continuó con unos de su propio diseño. Augusto se jactaba diciendo que había restaurado o construido 82 templos en un año. Los famosos baños romanos fueron construidos bajo su segundo mandato. Agripa y el poeta Virgilio compuso su epopeya, la Eneida. El gran emperador se preocupó mucho por las artes, y fue un mecenas personal de varios artistas. Aprobó muchas reformas así como leyes para mantener la estabilidad en el matrimonio, e incrementar la tasa de natalidad en Roma, ilegalizando el adulterio, ofreciendo incentivos fiscales a familiar con más de 3 hijos, y sanciones para los matrimonios sin hijos. Tan estrictamente Augusto se adhirió a sus leyes, que desterró a su propia hija, Julia, y a su nieta, por adulterio. Entre las atribuciones extraordinarias que recibió estaban un amplio poder legislativo, el gobierno de las provincias aún por pacificar, la gestión del fisco y el censo, y la creación oficial de la Guardia Pretoriana, la primera fuerza armada a las órdenes de un dirigente romano, con carácter permanente y capaz de mantener el orden en la capital. A medida que madura y afianza su posición, Augusto se volvió más cauto y comedido, dejó de guiar personalmente a sus ejércitos, delegando en generales de confianza, e intentó canalizar en su figura las virtudes romanas, aunque solo fuera de puertas hacia afuera. Contó para ello, con la inestimable ayuda de su tercera mujer, Livia, quien llegó a representar el modelo de perfecta matrona romana. Tras décadas de guerras civiles, luchó por recuperar el prestigio de Roma y de sus instituciones, promoviendo leyes que recuperasen los valores tradicionales. En el fondo, Augusto creó una monarquía absoluta y hereditaria, llevó la paz a Roma, tras decenios de guerras civiles, y acumuló poderes y autoridad personal, pero sin violar las leyes, siempre en apariencia a petición del Senado y el pueblo. Fue un gestor eficiente y moralmente conservador, que una vez vencidos sus últimos enemigos, no necesitó ser cruel. Augusto creó un cuerpo de funcionarios públicos conocidos como los equites, quienes se encargaban de tareas administrativas y judiciales. Estos funcionarios eran seleccionados por mérito y eran responsables de garantizar el buen funcionamiento de la maquinaria administrativa del imperio. La época de Augusto fue crucial en el establecimiento de un sistema administrativo eficiente en el Imperio Romano. Sus reformas en la organización de las provincias, la creación de funcionarios públicos y la construcción de carreteras contribuyeron a la estabilidad y prosperidad del imperio durante varios siglos. Augusto también se preocupó por mejorar la vida de los ciudadanos romanos, implementó políticas sociales que incluían la construcción de edificios públicos, como templos, teatros y acueductos, así como la promoción de la educación y la cultura. Fomentó la expansión del comercio a través de la conquista de nuevas tierras, y la incorporación de nuevas provincias al Imperio Romano. Estas conquistas no solo aumentaron la extensión del territorio romano, sino que también brindaron nuevas oportunidades comerciales, y acceso a recursos y productos de diferentes regiones. Otro de los hitos más destacados durante la época de Augusto, fue la conquista de Egipto. Este territorio gobernado por la dinastía Ptolemaica, pasó a formar parte del Imperio Romano tras la derrota de Cleopatra y Marco Antonio en la batalla de Accio. La adquisición de Egipto garantizó a Roma el control de importantes recursos económicos y estratégicos.
La anexión de la Galia también marcó un punto clave en la expansión territorial del Imperio Romano. A través de campañas militares y la fundación de colonias romanas, Roma también logró someter a los diferentes pueblos de la península ibérica. Estos logros sentaron las bases para la consolidación del Imperio Romano, y su posterior desarrollo como una de las mayores potencias de la antigüedad. En fin, y aunque Augusto ideó un plan para convertirse en el gobernante absoluto, hizo cosas verdaderamente beneficiosas para la gente, restableció la paz, hizo que la economía, la agricultura y las artes florecieran, se construyeron edificios específicamente para uso público, y restauró muchos templos. Reformó las leyes fiscales para mejor, hizo ilegal el adulterio y mantuvo a su propia familia en dichas leyes. El gobierno de Augusto fue considerado una edad de oro de Roma y a menudo todavía hoy se lo conoce como tal. Augusto era un genio que había convertido a la República en descomposición, en un régimen monárquico que duraría por muchos años, mientras que la paz romana que había asegurado, se mantuvo. Había establecido comunicaciones más fáciles y un comercio más eficiente mediante la construcción de una red de carreteras. Sus logros triunfan sobre los demás líderes anteriores, y estableció un alto estándar para los emperadores que lo siguieron. Su impacto en Roma fue monumental y literal, y sus métodos aún son recordados y estudiados.